Hola, ¿qué tal amigos programadores? Mi nombre es José Gabriel Valderrama Villaprado. Estoy junto a la compañía de Los Romero Johan Gregorio. Ambos somos de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manaví, extensión Chone. Vamos a seguir con la continuación de nuestro proyecto de alfabetización, tecnologías en tiempos de cuarentena. Seguimos con nuestro tema de programación web en HTML5 y vamos a proseguir con la introducción a HTML5 para programación web. Una vez en el ordenador, vamos a abrir nuestro editor de texto. En este caso vamos a trabajar con Sublime Text. Vamos a guardar primeramente el archivo con el cual vamos a trabajar. Nos vamos a la pestaña Archivo. Vamos a la opción Guardar. Destinamos el lugar o el sitio donde queremos guardarlo. En este caso yo lo tengo por defecto en documentos y vamos a agregar un nombre. Vamos a colocar prueba y determinamos su extensión, su tipo de extensión. En este caso sería .html y guardamos. Una vez tenemos guardado el documento, vamos a abrir una etiqueta de tipo HTML5. ¿Cómo abrimos esta etiqueta? Pues muy fácil. Seleccionamos el signo de admiración y por defecto el programa ya nos trae cargado la etiqueta de HTML, de tipo HTML. Entonces vamos y le damos a la tecla de tabular y automáticamente colocamos la primera etiqueta. Analizando la etiqueta, dentro de esta etiqueta tenemos más etiquetas. Ejemplo, aquí tenemos esta etiqueta de tipo meta, en la cual nos indica que sirve para agregar caracteres como signos, letras que sencillamente no están en otros ordenadores, como por ejemplo la ñ, tildes, entre otros caracteres. La siguiente etiqueta, de tipo viewport, nos dice o nos da a entender que este apartado nos va a servir para que la página web que se esté demostrando o proyectando se adapte a dispositivos móviles con la cual se ingrese, ya sea una PC de escritorio o en su defecto un dispositivo móvil, ya sea un smartphone o una tableta. Seguimos analizando y tenemos una etiqueta de tipo título. ¿No? Vamos a ejecutar el archivo que guardamos para ir demostrando nuestros cambios. Entonces, por defecto se alojó en la pantalla de documentos, o sea que está aquí, tipo prueba. Abrimos el navegador de nuestra referencia y copiamos el archivo. Arrastramos y soltamos aquí. Y le damos enter. Listo. Esto es lo que nos va a mostrar, a visualizar. Vamos a seguir analizando la etiqueta. Vamos a esto por un momento. Estamos en Sublime Text. Y nos dice que el nombre tiene como nombre prueba. Y tenemos un título. Este título podemos modificarlo a nuestra conveniencia. En este caso yo le voy a colocar, se va a llamar prueba. Prueba. Vamos, guardamos. Y donde se nos muestra, vamos a colocar aquí con mayúscula, nos va a cambiar el nombre. Automáticamente nos va a cambiar el nombre del título de la página. Corroboramos que esta información es cierta
Vamos a seguir modificando. Proyecto 1. Vamos, guardamos y refrescamos. Recordemos que este era el nombre anterior. Guardamos y efectivamente cambió el nombre cual nosotros determinamos. Seguimos analizando la etiqueta a continuación. Listo. Acabamos de cambiar el nombre por el que nosotros designamos el nombre del proyecto 1. Lo tenemos como etiqueta de tipo título. ¿Qué pasa o qué pasaría si abrimos una etiqueta de tipo título o de tipo H1 dentro del cuerpo? En este caso el cuerpo vendría a ser el body. Abrimos una etiqueta con espacio aquí. Vemos la etiqueta H1. Excelente. Por defecto abrimos la etiqueta y debemos cerrar algo que ya abrimos. Entonces vamos a hacer espacio y escribimos, ejemplo, el título del mañana. Un pequeño concepto. El título del mañana. Vamos a colocarle la tilde, el título del mañana. El título del mañana. Guardamos y refrescamos nuestro documento. Listo. Como podrán ver, nos acabó de reflejar lo que acabamos de escribir dentro de la etiqueta de tipo H1. Si podemos definir que esta etiqueta de tipo meta es uno de los elementos del head, es decir, que se encuentra dentro de la etiqueta head. ¿Ya? Seguimos con la siguiente etiqueta que demostramos al principio y nos dice que esta etiqueta nos sirve o la vamos a usar para que lo que se visualice en la página web se adapte al dispositivo que el cual ingrese a nuestra página web. En este caso, ¿cómo podemos ver si esta función se cumple, si esta etiqueta se cumple? De la siguiente forma. Nos vamos a nuestro navegador, en este caso sería lo que estamos proyectando. Vamos a los tres puntitos, donde dice más herramientas, donde dice herramientas para desarrollo. Listo. Nos acabo de mostrar. Y aquí podemos ver cómo se puede ver desde un dispositivo móvil, ya sea un pendrive o de una smartphone, una tableta. En este caso, de esta forma es como se vendría desde un dispositivo móvil y podemos ver que si cerramos esto por aquí, de ver en un dispositivo de escritorio o en este caso alguna PC móvil. Bueno, pues una vez que tenemos claro qué son las etiquetas metas, como mi compañero lo había explicado, continuamos con las etiquetas que vamos a utilizar, son etiquetas básicas que nosotros utilizaremos para crear nuestra página web, en este caso para darle forma a nuestra página web. Como aquí ya tenemos, podemos utilizar las etiquetas H1, H2, H4. Estas etiquetas nos ayudan para darle
un título, ya sea título, subtítulo, a cualquier título que necesitemos o cualquier texto que necesitemos poner nosotros colocar, podemos realizarlo con un H1. Como vemos, como vemos aquí, tenemos un H1 que sería el título del mañana. Si nosotros necesitamos otro, digamos, un subtítulo, lo que podríamos crear sería un H2. Entonces creamos un H2 y podemos poner título 2. Entonces le vamos a dar en guardar, refrescamos y como vemos tenemos lo que dice el título 2. Pero si se dan cuenta, el título 1 es más grande que el título 2. Al igual, el título 2 es más pequeño que el título 1. Esto se debe a que cada H1 tiene un valor por defecto de tamaño de la letra. Si nosotros necesitamos un H1 igual, necesitamos un H1, o sea, necesitamos un título con la misma letra que el primero, pero podemos crear otro H1, no hay problema. Ponemos título. Al momento que vamos a cargar, guardamos, cargamos. Como vemos, tenemos un H1 llamado títulos también, que vendría siendo el mismo tamaño del H1 de arriba. Vamos a cambiarle aquí, en mayúscula. Guardamos. Y vemos que está del mismo tamaño. Asimismo, entre más encabezado pondríamos, que sería encabezado, entre más encabezado, más títulos. Si necesitamos un encabezado o un título más pequeño, un H3, igualmente le ponemos título. El H3 tiene por defecto otro valor a la hora de la letra. Como vemos, la letra en el H3 es un poco más pequeña. Ya, a medida que vamos creando más, más títulos o subtítulos o lo que necesitemos nosotros poner en letras en toda la página web, ya sea para un botón o ya sea para crear una sección. Podemos ponerle sección teléfono, queremos que esa palabra sea un poco grande y resalte, entonces podemos crear un H1 que no nos ocupa todo el pixelaje de la pantalla, porque recordemos que esto funciona por pixelaje. Entonces, cada título, cada cosa que nosotros vayamos colocando, son como que colocáramos algo en bloque. Nosotros tenemos un cierto pixelaje para trabajar. Entonces, aquí en esta línea, terminando todo, nosotros tenemos, esto es una sola línea, un solo bloque. Entonces, no nos va a afectar en nada. Otra etiqueta que utilizamos o vamos a utilizar bastante es la etiqueta de párrafo. Para agregar un párrafo, nosotros solamente necesitamos la etiqueta P. Entonces, utilizamos la etiqueta P, que vendría siendo una etiqueta de párrafo. Entonces, vamos a buscar algo, un párrafo. Agregamos un párrafo. Guardamos. Y ya vemos que se nos agrega un párrafo. Como les decía, nosotros, cada cosa que nosotros agreguemos, sea párrafo, sea un H1, nos va a ocupar todo el margen o todo el pixelado de la pantalla hacia los lados. Porque como tipo tabla hacia los lados, que nosotros vamos a ocupar cada cosa
cada cosa que nosotros creemos, sea un párrafo, un H1, un H2, un H3, nos va a ocupar todo el pixelaje de la pantalla hacia el lado. Entonces, podemos utilizar otro párrafo. Entonces le damos P. Podemos crear varios párrafos. Vamos a copiarlo nuevamente. Copy. Y aquí podemos agregar otro párrafo. Agregamos otro párrafo. Ahora, otra de las etiquetas que vamos a utilizar también bastante es la etiqueta de tabla. Nosotros podemos utilizar la etiqueta de tabla para crear, valga la redundancia, las tablas cuando necesitamos colocar, qué sé yo, secciones, modelos, no sé, si estamos trabajando con una página web de celulares, podemos poner catálogos, podemos, de que la página principal o el index tenga un orden en específico. Podemos crear la etiqueta tabla. Esta tabla, cuando nosotros vamos a crear una tabla, tenemos que crear también una tabla, tiene sus columnas y también tiene tiene las columnas y tiene sus celdas. Entonces, para crear una columna, necesitamos crear un H, un TH, un TD, perdón. Entonces, aquí estamos creando una columna. Dentro de las columnas que nosotros creemos, tenemos que crear una celda para cada cosa. Entonces, tendríamos que crear una celda que vendría siendo TH, que sería traducido en inglés, del inglés al español, sería celda. Podemos ponerle, no sé, celulares. Ya dentro de esta columna nos va a aparecer, vamos a crear otra. Entonces vamos a crear otra para el ejemplo. Podemos ponerle lactos. Guardamos y se nos va a crear la tabla. Si nos pongo un H de masificar. Ya. Sí, no. Sí. TH abrimos, no lo cerré. Cerrar. TH. Tiene un problema de sistema YouTube. Igual vamos a poner lo que no puede. Ya, ahí sí, cerramos, guardamos. Como vemos aquí, ya tenemos creada una columna. Si la subrayamos, nos damos cuenta de que esta es una celda y esta es una celda por separado. Vamos a hablar sobre estas tres, lo que vendrían siendo las etiquetas H1, las etiquetas de párrafo y las etiquetas que podemos crear tablas. Entonces, una vez que ya tengamos nosotros la idea de cómo vamos a crear nuestra página web, podemos modificar, ya sea con un archivo .css externo o directamente en encabezado o en el header podemos declarar de que vamos a utilizar estilos, estilo CSS. Entonces, dentro del encabezado, nosotros podemos decir que todos los estilos que nosotros agreguemos, tanto para el H1 como para el párrafo, como para las tablas, sean de las librerías de CSS. Porque recordemos que nosotros estamos aquí en HTML, estamos acomodando, por así decirlo, cada párrafo, cada H1 vendría siendo una cajita. Nosotros la podemos poner, ir ubicando de acuerdo a lo que nosotros necesitemos. Entonces,
para darle el estilo a la cajita, para darle el tamaño, moverla, darle color, darle movimiento, necesitamos utilizar el CSS. Entonces aquí también podemos agregar librerías de JavaScript, pero en este caso vamos a seguir con CSS. Entonces, si nosotros tenemos un H1, ¿verdad? Sería este. Nosotros en nuestra página que nosotros ya hemos previo creado cómo la vamos a diseñar, necesitamos que este título lo necesitamos, aquí lo tenemos hacia la izquierda, lo necesitamos centrado. Entonces, para nosotros centrar una cajita o modificarla, por así ponerle el ejemplo de que cada H1, cada párrafo, cada tabla es una cajita que nosotros movemos dentro de la pantalla, dentro de nuestra página web. Me voy a entender. Hay como aquí está el párrafo. Esta es una sola cajita que nos ocupa todo el pixelado hacia los lados de lo que vendría siendo en nuestra tabla, en este caso del párrafo. Entonces, nosotros necesitamos de que esta cajita se centre sin afectar el pixelaje de nuestra pantalla hacia los lados o hacia el otro lado. ¿Cómo lo creamos? Pues nosotros creamos por CSS. Podemos crear ya bien. Aquí es muy importante. Podemos nosotros declarar directamente en CSS que vamos a trabajar con un H1. Vamos a decirle H1. Vamos a trabajar con el H1. Y necesitamos que el H1 nos necesitemos centrado. Como estamos tratando con texto, o sea, estamos tratando con texto hasta ahorita, no tenemos imagen, no tenemos video, eso más adelante vamos a estarlo revisando. Como estamos trabajando con texto, entonces necesitamos que el texto que nosotros tengamos en el H1 creado se alinee o se centre. Nosotros debemos llamar una etiqueta de centrado, ya sea descentrado o una etiqueta que podamos mover el texto, lo podamos centrar, no podamos mover a la derecha, no podemos mover a la izquierda. Esta etiqueta se llama Align, Text Align, porque estamos trabajando, vamos a hacer que un texto se oriente, lo vamos a poner hacia la derecha o en el centro. Text Align, como necesitamos centrado, ponemos Center. Ya, guardamos. Y vamos a ver de que la etiqueta H1 se centró. Aquí viene el por qué podemos hacerlo de dos maneras. Como vemos, tenemos dos etiquetas H1. Entonces, son dos etiquetas H1. Todo el cambio que nosotros aquí, cada etiqueta que ya llamemos y hagamos un cambio de CSS, si nosotros tenemos dos etiquetas H1, va a haber un conflicto, porque las dos etiquetas se llaman H1 y las dos se tendrán que centrar. ¿Cómo hacemos de que, para que no existan estos errores? Ya, porque si tenemos varios H1, un ejemplo, 20 H1, todos los H1, si nosotros modificamos un H1 aquí en la librería de CSS, se van a modificar todos los H1. ¿Cómo podemos arreglar ese error? Un ejemplo, aquí tenemos los H1, ¿verdad? Entonces, para arreglar ese error lo que tenemos que es tenemos que clasificar los H1. Si tenemos 5 H1, tenemos que clasificar los 5 H1. ¿Cómo los clasificamos? Dentro de la etiqueta que abrimos en H1 le damos class. Entonces, estamos clasificando. Le vamos a poner cualquier nombre. Podemos ponerle 1. Entonces, ya como aquí está, ya vemos que la hemos clasificado en 1. Dentro de las librerías de CSS vamos a decir que 1, vamos a llamar la clase, va a ser que 1 lo necesitamos hacia la derecha. Entonces vamos a poner text o align, más rápido, align, lo necesitamos hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces le vamos a poner que necesitamos que se alinee hacia right, los lados. Le vamos a dar a guardar, cargamos, y como vemos, aquí vamos a ver, como vemos se ha alineado hacia un lado. Entonces
lo alineamos hacia un lado siendo etiqueta H1 para que no exista este conflicto. Ejemplo, si tenemos otra etiqueta H1, copiamos, tenemos otra etiqueta H1, y esta etiqueta, como sabemos que tenemos varios etiquetas H1, va a existir este conflicto. Entonces, vamos y volvemos a clasificar todas las etiquetas, le damos class, le ponemos 2, ya guardamos 2. Dentro de las librerías de CSS, vamos a llamar la clase 2. Como vemos, clase 1 tenemos clase 2. Para modificar solamente el H1 que está clasificado con el nombre 2. Esto también lo podemos hacer en un archivo aparte, creado un archivo CSS aparte y llamar las clases directamente, pero eso se hace cuando estamos trabajando con bastante código, entonces para tener separados los códigos de CSS y de HTML. En este caso estamos trabajando, estamos trabajando con un código sencillo, pues vamos a explicar las etiquetas por este medio. Luego vamos ya, en los siguientes videos vamos a crear el documento CSS porque vamos a estar configurando la página web. Entonces, como tenemos que llamar la clase, vamos a llamar punto 2, clase tipo 2, abrimos y le vamos a decir que vamos a sentar align, x align, right, estoy haciendo left, la vamos a mover hacia el lado. Si se dan cuenta, tenemos 3 H1, ¿verdad? Uno lo tenemos centrado, el otro lo tenemos hacia un costado y el otro lo tenemos hacia la izquierda. Entonces, ya no existe este conflicto que teníamos al principio de los H1, que si modificamos un H1, se van a modificar todos los H1. Entonces vamos a poner aquí. Probamos. Y si vemos, ya no existiría este conflicto. Tenemos que clasificar todos los H1. Ese sería lo que vendría siendo las etiquetas H1. En las etiquetas párrafo también podemos hacer lo mismo. Podemos clasificar los párrafos. Podemos trabajar igualmente con párrafos. Si tenemos un párrafo, que podríamos tener más párrafos, declaramos que vamos a trabajar con P, abrimos y le decimos que necesitamos que nuestro párrafo tenga un valor específico. Un problema que tenemos con el H1 es de que todos los párrafos, si nosotros no clasificamos los párrafos, vamos a tener este problema, que todos los párrafos que nosotros modifiquemos o le demos de estilo, se van a, por así decirlo, todos se van a modificar, todos los párrafos. Entonces, como vemos, tenemos los párrafos, tenemos que darle una clase, tenemos que clasificar los párrafos. En este caso estamos trabajando con 2 párrafos, vamos a clasificar el segundo párrafo. Igualmente, clasificamos, le damos un nombre, párrafo, algo corto, P3, dentro de las librerías de CSS vamos a llamar a la clase P3. Vamos a abrir. Vamos nosotros modificar así el párrafo, clasificarlo y modificarlo dependiendo de lo que nosotros necesitemos. En este caso, ya, perfecto. Esto nosotros tenemos que clasificar porque recordemos que cada párrafo tiene, si nosotros creamos varios párrafos, no los clasificamos, como ya lo hemos visto, todos los párrafos que no estén clasificados y nosotros hagamos alguna modificación en CSS, todos, absolutamente todos, van a continuar con la modificación. Entonces, si nosotros queremos un párrafo más abajo, más a la izquierda, más a la derecha, ese nos va a dañar por completo lo que tengamos avanzado de la página web. Ya, hasta aquí ya sabemos, tenemos lo básico, que son los H1 que vamos a necesitar.
cómo configurarlos, cómo darle movimiento hacia la derecha o hacia la izquierda. Los párrafos, que también son muy necesarios, muy usados, bastante usados en las páginas web. Ya vemos cómo nosotros podemos jugar con los píxeles, podemos jugar con el tamaño del párrafo, podemos dar un párrafo más grande, un párrafo centrado, un párrafo dependiendo de lo que nosotros necesitemos. Ahora, lo otro que tenemos son las tablas. Entonces, nosotros, como hemos visto en varias páginas web, existen tablas. Tablas donde hay un número de cosas, podemos decir, como aquí estábamos realizando, una tabla donde la primera columna tenga una celda llamada celulares. Dentro de esta celda, pues podemos decir que uno, qué sé yo, Samsung, 2, Huawei, y dentro de esta columna estamos creando más celdas. Y guardamos, refrescamos, como vemos, estamos guardando más celdas. Si se dan cuenta, estamos creando más celdas. Nosotros podemos, al igualmente que en los párrafos y en los H1, podemos, lo llamativo de una celda es que tenga limitaciones. Entonces, las limitaciones de las celdas, tenemos que crearle, por decir, aquí en esta, tenemos que crearle un estilo, o sea, tenemos que darle un estilo. Entonces, vamos a crearle un border para que se vea más diferenciada lo que vendría siendo las tablas. Entonces, vamos a crear otra columna. Vamos a crear otra columna. Ahí sí, guardamos. Ya, dentro de lo que vendría siendo la etiqueta tabla, podemos decir que necesitamos que tenga un estilo. Le decimos que necesitamos que tenga un border, un border de color, border color, border, un color, así, de color negro, border color black. Entonces, le estamos diciendo que el borde que nosotros estamos creando va a ser de color negro. Para la tabla que estamos creando, podemos tener varias tablas de diferentes colores. Otro de los atributos que necesitamos para que la tabla sea la correcta, necesitamos que el atributo, necesitamos que la tabla sea sólida, o sea, punteada. ¿Cómo es esto de sólido o punteado? Pues podemos poner, vamos a poner border, estilo, le ponemos sólido. Entonces le damos un estilo sólido. Ya, y que necesitamos también, al igual que los párrafos, al igual que los H1, podemos modificar el tamaño del borde, tanto de la tabla como de la celda. Vamos a colocarle border, 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 va a ser de 5, no mucho 5, 3 píxeles. Cerramos, vamos a cargar y como vemos, aquí, border, aquí. Ya, como vemos, aquí ya tenemos cerrada nuestra tabla, de nuestra columna de la tabla que hemos creado. Entonces le estamos dando un border.
Si nosotros necesitamos esta tabla tenga los bordes de otro color, qué sé yo, blue, blue. Entonces, vamos y como vemos, podemos jugar también con los colores. Si nosotros necesitamos otra tabla más abajo, podemos copiar, copy, y pegamos, copiamos, y pegamos, guardamos, se nos va a crear otra tabla, vemos aquí abajo, se nos crea otra tabla. Entonces necesitamos lo mismo, que sea copy, sea de el borde, sea aquí, tabla. Da igual, pero necesitamos que aquí sea de otro color, black. Black. Sólido, black. Siempre estoy en black. Ya, aquí existe otro problema de que no estamos cerrando algo. Ah, perdón. Estamos, abrimos la tabla, cerramos, pero no hemos abierto la tabla, la tabla, perdón. Entonces necesitamos abrirlo. Estamos creándolo la etiqueta cerrada. Y ahí sí. Colocamos. Colocamos otra vez de nuevo. Estilo. Border. Color. Ponemos un color black. Ok, un color black. Vamos a declarar que sea border. Style. Sólido. Ya, ahí se nos va a crear otra tabla con otro color. El problema de la tabla en que nosotros digamos que existe un problema de redundancia, tanto como existe para un H1, tengamos dos H1 o dos párrafos, no existe en la tabla porque estamos declarando que vamos a trabajar directamente en la tabla con librerías de CSS. También podríamos hacer esto, declarar directamente dentro del párrafo, dentro de aquí, pero si nosotros estamos trabajando con un código extenso donde podemos tener actualizaciones, fallos, se nos va a hacer más difícil buscar el error si nosotros en cada etiqueta que nosotros creemos, vamos creando los estilos, vamos dándole esto, vamos dándole el tamaño y todos los estilos, se nos va a hacer un poco más difícil encontrar el problema. Pero si nosotros tenemos, ya sea así en el encabezado, nosotros clasificamos en el encabezado o con un documento CSS aparte, pues nosotros vamos a poder dar solución más rápidamente al código si es que está fallando. Estas serían las etiquetas que por el momento vamos a utilizar más, su funcionamiento y cómo podemos trabajar directamente con CSS y estas etiquetas. En el siguiente video vamos a hablar un poquito más de cómo también podemos darle espacios a los párrafos o a las tablas. Esto sería todo por este video. Muchas gracias por su atención.